Estamos con un invitado aquí en el piso que es Nicolás Trota. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me abrís ahí que está cerradito el micrófono? Buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, Nicolás es rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ¿no? Yo estuve ahí mirando la página de Pulso, ¿no? Un trabajo que están realizando con muchos académicos, interesante para el vínculo de lo que es el trabajo y los sindicatos, una cuestión que han realizado hace mucho tiempo. Y la universidad nuestra tiene 7 años y creamos hace 5 un centro de doble dependencia con el CONICET, del cual impulsamos Pulso, que tratamos ahí de centralizar todas las investigaciones que llevamos adelante, no solo con los investigadores del CONICET, sino también con los representantes de las distintas organizaciones sindicales. Medimos inflación, medimos caída en este contexto de capacidad de compra del salario, sí, desempleo. Hemos sumado hace algunos meses, a partir de la asunción de la nueva directora de nuestro centro CONICET, un observatorio de élites económicas, ¿no? Tenemos distintas instancias, como también un observatorio de la deuda externa, que nos permiten posar la mirada sobre la realidad económica y social de la Argentina en un momento complejo que todos sufrimos, y que tener información desde los trabajadores para los trabajadores creemos que es fundamental, porque la información es lo que posibilita una buena negociación. La información es poder, y a mí una vez Lula me dijo algo que suelo repetir, ¿no?, en un encuentro en San Pablo, que él decía que si los trabajadores no están en la mesa, están en el menú. Ajá. ¿No? Digo, sí, entonces, claro, que terminan siendo comidos por el sistema. Entonces, además de estar en la mesa, ¿no?, como se está planteando hoy este nuevo contrato social, es importante que tengan la información para defender la agenda, no solo del presente, sino a lo que aspiramos nosotros de nuestra universidad, es que se pueda dar el debate de la sustentabilidad del empleo futuro, no como en un diálogo constante con el sector empresario se pueden discutir, debatir procesos de inversión, no posando la mirada en la rentabilidad del sector empresario, sino en que esos procesos de inversión garanticen, ¿no?, que el empleo sigue existiendo. Claro, y los buenos salarios, ¿no? Y los buenos salarios, va de la mano una cosa de la otra. Yo pregunto, ¿no?, en un contexto como está la Argentina, con una deuda de 57.000 millones de dólares... Solo lo del fondo eso, ¿eh? Sí, solo del fondo, sí, claramente, el ELIX, LEVAC, todo eso nos enfría la sangre. 150.000, ¿no? Eso es lo que tomó solo el gobierno de Mauricio Macri. Emitió deuda, según nuestro observatorio, por 190.000 millones de dólares. Tremendo. En estos 4 años, y ha llevado el peso de la deuda del 37% del PBI, que es todo lo que producimos los argentinos en un año, a un poco más del 90%, ¿no? Y tenemos que ver con qué número se termina cerrando este ciclo, porque como gran parte de nuestra deuda también fue dolarizada, digo, de ahorro, ¿no?, para romper esta enorme dependencia a la tradición, que todos tenemos nuestra cabeza dolarizada, ¿no? Entonces eso demanda que generemos estos instrumentos financieros que permitan resguardar el ahorro. Después hay un concepto cultural, digo, porque no estamos hablando del ciudadano de a pie, de la clase media, que puede tener algunos ahorros en una caja de seguridad bajo el colchón. El problema es el sistema especulativo en el cual nos hemos ingresado en la gestión de Macri, y el hecho también, ¿no?, que debemos ser conscientes que los argentinos tomamos la decisión de vivir en este país, de criar a nuestros hijos en este país, de educarnos en este país, pero tenemos muchas veces nuestros ahorros en el exterior. Sí. No, se estima que hay casi 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior o fuera del sistema financiero. Entonces, un país que no usa sus ahorros para su desarrollo es muy difícil, porque eso no te permite potenciar el crecimiento de tu economía, tener tasas mucho más lógicas, pero obviamente termina siendo una decisión individual absolutamente legítima, cuando uno dice, ¿cómo resguardo mi esfuerzo, que es el ahorro? Bueno, no le echemos la culpa al ciudadano de a pie, digo, generemos los contextos para que no estemos en una posición donde nos convertimos en la ruleta de la humanidad que viene a especular y ganar, y tenemos que imaginar estos instrumentos financieros, sí, para que el argentino que puede ahorrar 500 pesos, 5.000 pesos, no se vuelque al dólar, sino lo pueda poner en un sistema financiero para poner en movimiento la rueda de créditos productivos, no especulativos, porque claro, hoy también el problema es que hemos estatizado de facto nuestro sistema financiero, solo le presta al Estado. Y bueno, nosotros queremos sacar un crédito
para el consumo nos cobran más del 100%. Sí, tremendo. Ni hablar las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es una cosa increíble Tremendo. hoy en día. Pero no hablemos ni siquiera de nosotros que somos... Sí. Lo de las tarjetas de crédito, ¿es lícito que puedan cobrar 170% por una financiación? Digo, si no fuese lícito lo terminaría sancionando el Banco Central. Digo, pero es una locura porque... Bueno, pero igual, Marcela, nosotros como sectores medios que nos cuesta, digo, acomodarnos frente a esta situación inflacionaria, la deuda que tenemos está dentro del sistema financiero regulada. Uno cuando va a los sectores populares de menores ingresos, digo, están viviendo la usura absoluta. Digo, estamos hablando de tasas que duplican o triplican la que tenemos nosotros. Gente que saca un crédito de 1.000 pesos y termina pagando 3.000 pesos en 4 meses con cuotas diarias muchas veces. Estas famosas financieras que aparecen y te prometen dártela en la mano. Y en algunos lugares populares muy vinculado al narco que se transforma en prestamista. Claro. Entonces estamos en una situación tremenda, muy compleja, donde ahí uno debe decir, ¿para qué tenemos una banca pública? Para incentivar la producción, incentivar un consumo que permita un consumo a tasas lógicas, porque ¿qué hizo el gobierno, por ejemplo, con la tarjeta Argenta, dándole crédito a los jubilados? Crédito a los jubilados, tasa del 50, 60%. Obviamente vos decís, bueno, la inflación es eso. Sí, claro, pero lo que estás haciendo es que el jubilado se endeude y llega un momento que no tiene dinero para que no sea otra cosa que pagar ese crédito que tomó con la especulación que mañana iba a ser mejor que el hoy. Y el mañana es peor, entonces vos entras en un ciclo inclusive depresivo, porque la plata cada vez alcanza para menos y encima tenés que destinar parte de esa plata para pagar un crédito que ya usaste. Obviamente. Sí, ayer hablábamos de este tema de los teléfonos. Es una falta de conocimiento de la realidad, porque si un abuelo o una persona mayor tiene un teléfono es porque los hijos se lo bancan, porque tienen la manera de comunicarse con su papá o su mamá por el temor de que le suceda algo, nada más. Sí, igual, Marcela, y aparte es una discusión bizantina, ¿no? Pero estar discutiendo después del debate si Alberto Fernández tiene o no. Alberto lo que puso es un ejemplo. Digo, la realidad es que discutamos por qué se ha disminuido los medicamentos prevalentes con cobertura del 100% en el PAMI. ¿Sabes cuánto sale resolver eso, Marcela? Que nosotros lo calculamos, 140 millones de dólares al año. Estamos discutiendo una política pública por 140 millones de dólares, que obviamente cuando se pasa a pesos termina siendo más de 10.000 millones de pesos. Algo que decía Alberto Fernández, que fue muy criticado también, es el hecho de que él prefería gastar un poco más, tener más déficit, pero bancar todos los derechos que le corresponden a las personas, ¿no? Y para eso está el Estado. Ahora, hoy tenemos el peor déficit de todos. Es el déficit para sostener el endeudamiento. Pero cuando el gobierno dice hoy tenemos superávit, digo, hoy el Estado gasta menos de la plata que le ingresa hasta que le sumamos los intereses y el pago de intereses y capital. No, ahí estamos teniendo un déficit de casi el 7%. Entonces, uno prefiere tener un déficit, si hace falta, del 5, 6, 7%, que muchos países lo tienen, si vos utilizás eso para intentar generar sociales, infraestructura. Obviamente que lo ideal es que tengamos superávit gemelos, tanto fiscal como también superávit en términos de la balanza comercial de los dólares que discutíamos hoy. Ahora, eso que todos supuestamente estamos de acuerdo, lo importante es que nos pongamos de acuerdo cómo lo vamos a lograr. Y en el medio, no matar al paciente que es la sociedad argentina, porque si nosotros disminuimos las inversiones, las políticas sociales, se nos queda en el medio una generación de argentinos, que somos nosotros. Entonces, me parece que esta es la discusión de fondo, porque la política, al fin y al cabo, sirve para administrar tensiones, para lograr que cada sector ponga lo mejor de sí para un desarrollo colectivo. Sí, claramente. Pero además cuando no se ve reflejado después en el bolsillo, digo, la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en el trabajador. La pregunta es, ¿qué pasa con el tema de las paritarias? ¿Qué pasa con el gatillo, esa cláusula gatillo? ¿Es necesaria esa cláusula gatillo? Digo, ¿sirve de algo? No sé, por ejemplo, los docentes, ¿cuánto han perdido en esta...? Todos perdimos una barbaridad. En promedio, los docentes, porque siempre... Los salarios lo medimos nosotros en la universidad, ¿no? La última medición es, si comparamos un salario septiembre 2019 con un noviembre 2015, o sea, el mes anterior que asuma Macri, los salarios han perdido 19,1 en promedio, ¿no? Esto es lo que empieza a explicar la crisis que tenemos. Cuando los salarios pierden, obviamente se enfría la economía, porque tenemos una economía que más del 70% depende del consumo del mercado interno, ¿no? Y cuando ocurre esto, vemos que caen las ventas. Cuando caen las ventas, necesitas menos trabajadores para vender, menos trabajadores para producir, empieza a crecer el desempleo. Cuando crece el desempleo, cae la capacidad de consumo, crece la pobreza. Tenemos un proceso inflacionario tan alto, vamos a tener este año una inflación de al menos el 55%, la más alta desde 1991. Hoy se conoce, claro, el índice de septiembre, ¿no? Nosotros presentamos
la semana pasada 5,5. Dicen que les va a dar un poco más alto. 5,8 dicen. Por eso, dicen que este mes le va a dar más alto al INDEC, que el mes pasado nos dio 3 décimas más alto a nosotros, pero en la interanual estamos muy parecidos. Ahora, la realidad es que si nosotros no asumimos el desafío de recomponer los salarios, en lo que fue un 2016 muy recesivo, muy negativo, porque la inflación fue del 40,9% en el 2016, en el 2017 en parte se recuperaron parcialmente los salarios, pero en el 2018 vino la debacle, que es cuando empezó a florecer las peores consecuencias de este modelo económico. Y nos trajo esta realidad. ¿Era una lógica que sucediera lo que sucedió en 2018? Por supuesto, nosotros lo venimos denunciando desde el 2016, creamos entre otras cosas un observatorio de la deuda en marzo del 2016 y el primer día dijimos, esto es un tubo de oxígeno de un modelo económico fallido que ya ha fracasado en el pasado. Las políticas neoliberales, para resumirlo en un término que se repite mucho, fracasan. Lo único que uno puede tener la duda es cuánto tarda en hacerse visible ese fracaso y esa descomposición social. Si no fracasó antes, si los resultados los vemos recién ahora, es por los 190.000 millones de dólares de deuda que tomó el gobierno. Un endeudamiento sin impacto positivo alguno en la sociedad argentina. Ahora, uno escucha a los candidatos, no lo escuchamos a Alberto Fernández, que él dice, tenemos que provocar el chispazo que vuelva a encender la economía. Uno quiere mantener las ganas, pero en el contexto que estamos viviendo, y lo que uno ve dice, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se hace? Porque en realidad tenemos un mercado interno planchado, pymes fundidas, un salario que está estancado, los jubilados con una jubilación paupérrima, escasez de posibilidades de comprar medicamentos. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo se produce ese chispazo? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar poder emparejar todo esto, no? Yo creo que primero lo importante es que los argentinos podamos asumir la complejidad de los desafíos futuros. Segundo, que se detenga la caída, ¿no? Venimos con 2 años muy recesivos en todo sentido, crecimiento, pobreza, desigualdad, desocupación. Frenar esa caída implica una mirada sobre la emergencia, que el Estado le tienda la mano al que más necesita, eso es coordinación de políticas públicas, Estado, provincias, municipios, organizaciones sociales, que es lo que está planteando Alberto Fernández en la primera etapa, él lo presentó los otros días con su plan del hambre, de la lucha frontal contra el hambre y la exclusión, ¿no? Y después ser conscientes que sin haber la posibilidad de estas soluciones mágicas, lo que hay que lograr es un esquema de concertación. Empresarios, trabajadores, gobernadores y Estado Nacional. Y ahí ver qué puede poner cada uno. Hay un enorme desafío para resolver el frente externo, aliviar los vencimientos para los próximos años, eso que permita inyectar dinero en procesos de inversión productiva, de infraestructura, en políticas sociales, o sea, un Estado que asuma un rol dinamizador, tratando de ver cómo se resuelve el frente externo, no tanto con el fondo te condiciona políticamente, pero los vencimientos son para el 22 y el 23. En los próximos años tenemos casi 30.000 millones de vencimientos en estos 2 años que se vienen, son principalmente tenedores privados. Y ahí hay una gran apuesta en un contexto donde un nuevo proceso político tiene una legitimidad muy superior a la escasa que tiene este gobierno que está terminando. Y el factor psicológico en ese sentido, ¿no?, de la expectativa, yo creo que es positivo. Y sentando a los trabajadores y a los empresarios, el que tiene la capacidad de crear riqueza en la sociedad es el sector empresario. Entonces son los primeros que tienen que dar un empujón. Obviamente, dar un empujón demanda también que resolvamos esta realidad de un sistema financiero especulativo, porque entre que un empresario toma la decisión, más allá de la recomposición salarial, ¿no?, de poner en producción, de prender las máquinas, pasan entre 90 y 120 días desde que cobra la utilidad por la venta de su producto. Ahora eso hay que financiarlo. Claro. ¿Y cómo lo financiamos? Bueno, ahí tiene que haber un crédito accesible que no puede tener estas tasas. Y al mismo tiempo la recomposición salarial. Las paritarias han estado condicionadas, las proyecciones de inflación han sido mentirosas en todos los años, ¿no? Recordamos, para poner un ejemplo, 2016, Prat Gay hablaba de 25%, terminamos casi en 41, 40,9%. El año subsiguiente hablaban de 17, terminamos en 26. Y ni hablar en 2018 que hablaban del 10, 15 y terminamos en el 45. Y este año ya ni proyectaron inflación y vamos a terminar casi con el 60. Entonces, eso demanda
consensos que yo creo, como lo planteó Alberto Fernández en los otros días en el debate, es una obligación de estos tiempos. Digo, no hay un presidente que nos saque de la crisis, digo, no hay una fórmula, no hay respuestas mágicas. Lo que se viene es una Argentina de consensos, lo que no quiere decir que sea una Argentina exenta de tensiones. Bueno, porque la eso política es lo que te iba a es tensión. preguntar, claro. La política es tensión. Somos bastante complejos los argentinos en esto de la concertación, ¿no? Y los pactos que hemos intentado, ya sea políticos o económicos, no han funcionado demasiado bien. Creo y que algunos fueron abortados tempranamente, ¿no? Caso Gelbar. Sí, pero también algunos, yo creo que en ciertos momentos no se tuvo la capacidad de darse cuenta de que hacía falta construir esos consensos. Inclusive en momentos donde hubo un Estado regulador, activo, positivo, como fue la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, yo creo que ahí se debería haber hecho un esfuerzo más, que es un poco, yo creo que lo que levanta la propia Cristina, el propio Alberto, decir, bueno, es un tiempo de consensos, que no alcanza con el Estado, hay que generar estos espacios de diálogo para abordar los problemas estructurales que tiene la Argentina, que son muchos, en muchos sectores de la economía, para potenciar la capacidad de creación de riqueza, ¿no? Y obviamente de su propia distribución. Entonces creo que eso es lo que se viene en este momento en nuestro país, administrando esas tensiones, pero con mucho diálogo, y en momentos, creo yo, que la crisis nos hace menos egoístas, ¿no? En la última entrevista que creo que dio Néstor Kirchner a Horacio Berbisky en Página 12, él planteó, en los momentos de crisis todos acompañan. Bueno, el desafío es que no solo es un acompañamiento en este nuevo gobierno que se inicia por la crisis tan profunda, donde todos perdieron, algunos perdimos más que otros, los trabajadores perdimos mucho más que los empresarios, pero los empresarios también perdieron. Digo, la capitalización de sus empresas ha caído 30, 40, 70% en dólares. Ahora, la realidad es que el desafío es generar consensos para no solo salir de la emergencia, sino para transitar el desarrollo del mediano y largo plazo, y que no empiece a priorizarse lo sectorial en momentos de expansión de la economía.